Bienvenidos al podcast del Ministerio Internacional de Avivamiento. En nuestro episodio número 3 estamos con nuestro pastor Julio César Quijano. Pastor, ¿cómo está? Hola Jonathan, muy contento de estar una vez más en nuestro episodio número 3 hoy al aire libre, disfrutando de la naturaleza de Dios. Sí, así es, pastor. Hoy a la luz de la naturaleza quisimos traer un tema que nos han estado preguntando respecto a los dos podcasts anteriores, y es el tema del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. ¿Qué es el rapto de la iglesia? El tema del arrebatamiento es un tema eh, por el que debemos como empezar por el principio, ¿no? De pronto por responder la pregunta, pero hubiéramos más bien iniciado por el tema de la tribulación, ¿no? Porque las dos cosas para responder esta pregunta están como íntimamente unidas. Nosotros, dentro de nuestra doctrina, somos pretribulacionistas. Y como pretribulacionistas, nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por ese episodio llamado la ira de Dios, que es la gran tribulación, en donde la humanidad va a vivir un tiempo terrible del juicio de Dios sobre la tierra. Decíamos que esto viene antes del fin del mundo. Entonces, en ese orden de ideas, ya entendiendo que somos pretribulacionistas, que creemos que la iglesia no va a pasar por esa gran tribulación, ahí es donde podemos empezar a responder qué es el arrebatamiento. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo, perdón, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 dice: Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia es ese episodio en el cual la iglesia, antes de la gran tribulación, se va a encontrar con el Señor Jesús en el cielo, en las nubes, dice la Escritura. Bueno, pastor, gracias a Dios nosotros somos pretribulacionistas y no vamos a pasar por esos eventos tan catastróficos que estuvimos hablando un poco en el episodio número 2 de nuestro podcast. Y si usted no lo ha visto, le invito para que vaya a nuestra página de YouTube, Mi Noviamiento, y pueda entender un poco también de lo que estamos hablando. Bueno, pastor, y la otra pregunta sería es, ¿cómo será el rapto? El arrebatamiento, ¿cómo sucederá? Bueno, la Biblia describe en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se va a tocar una trompeta, dice que los muertos resucitados serán incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿no? Entonces, lo que el texto bíblico sugiere es, desde este punto de vista de este texto, eh, que eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? En un momento. Dice el texto bíblico literalmente, en un momento. Esa palabra momento que nosotros encontramos ahí en el griego es átomo, lo que nosotros vemos como átomo, como la partícula que no se puede dividir, ¿no? Es lo que significa átomo. Pero a ciencia cierta, pues ya sabemos que el átomo sí se puede dividir y en partículas más pequeñas. Pero bueno, Sí, en ese eh, momento se pensaba que no se podía dividir el átomo. Hoy en exactamente. día pues ya hay otro tipo de estudios y todo lo demás que Sí, sí en ese comprueba eso. tiempo ni sabían que existían los átomos, ¿no? Solo, de hecho, nosotros fuimos los que tomamos Sí, esa sí. palabra precisamente por eso. Ajá. Pero eso lo que quiere decir el texto bíblico es que en la partícula más pequeña de tiempo va a ser en ese momento en que vamos a ser arrebatados. O sea, eso va a ser más rápido que un abrir y cerrar de ojos y nosotros nos vamos a ir con el Señor. No, Tesalonicenses dice que va a sonar la trompeta, que Dios va a declarar su palabra, Cristo, y en ese momento es que nosotros vamos a ser arrebatados. Esa es la forma como la Biblia dice que vamos a ser arrebatados. Por eso usted ve películas de dejados atrás y otras del arrebatamiento Sí, donde la gente está ahí y de un momento a otro ¡pum!, desaparece. desaparece. Mateo, haciendo una sugerencia acerca del tema, dice que uno será tomado y el otro será dejado. Entonces podemos estar hablando aquí los dos y si llegó la hora del arrebatamiento, ¡fum!, usted o yo nos No, yo creo que desaparecemos. está. Yo creo que los dos, Ojalá. si no estamos perdiendo tiempo en la Sí, iglesia. total. Nos vamos de un momento a otro y la gente, bueno, cuando nos llegamos a la casa, ¿qué ¿Y pasó? qué pasó? Bueno, claro que en la casa no va a haber nadie, Sí, porque, no. sí, porque la pastora se No. da primero que nosotros. Sí. Por ahí la La mascotica perrita, será sí, la que sí, se va sí, a quedar. sí. Y la gente va a extrañar, "Uy, pero mire, esta gente no sabe". Eso va a ser un momento, un Sí, abrir y cerrar de sí, claro. ojos. No se dice o no se aclara si se va a oír la trompeta o no,
si se va a ir la voz o no, pero va a ser notorio que nosotros ya nos habremos ido a encontrar con el Señor en las nubes. Sí, pastor, pues ojalá nosotros podamos irnos y todos los que nos estén viendo, no sea que por allá, ay, ¿qué pago con fulanito del cielo? ¿Qué pago con sutanita? Pastor, también es importante como la línea del tiempo de cómo van a suceder estos acontecimientos, ¿sí? Como cuál será el orden en el que va a suceder el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Esa es una pregunta muy interesante por lo que encierra, ¿no? Tesalonicenses nos da la respuesta a esa pregunta. El mismo capítulo 4, desde el versículo número 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire qué interesante. Por lo cual decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto bíblico? Está diciendo que si nosotros morimos antes del arrebatamiento de la iglesia, no importa si a usted le echaron las cenizas al mar, si está enterrado en una tumba, si iba volando en un avión y su avión se cayó por ahí en el Triángulo de las Bermudas, donde haya sido, de una manera sobrenatural y poderosa, Dios soltará su palabra para que los que morimos antes del arrebatamiento resucitemos, tal cual lo hizo con Lázaro. Lázaro, ven fuera. Dice, con voz de mando. Entonces, Dios va a dar una orden que va a hacer que los cuerpos de nosotros, sea donde sea que estén, en un nuevo cuerpo, en un cuerpo glorificado, vamos a resucitar para encontrarnos con Jesús en las nubes. Como dijimos, esto es una cosa de átomo, ¿no? Esto es en la partícula más mínima de tiempo que se pueda o que haya, ¿no? En ese mismo momento, después de que eso suceda, lo segundo que va a pasar es que los que están en la tierra, ahí sí, detrás de los que resucitan, nos vamos a ir nosotros. Primero, eso es lo primero que va a suceder, ¿no? O es el primer evento que la escritura está mencionando aquí. Y seguido a eso, ya encontrándonos con el Señor en las nubes, pues vamos a ser trasladados al cielo, mientras que aquí en la tierra acontece todo lo que hemos hablado, o bueno, que hemos, entre Tocado. paréntesis, tocado acerca de Ujú. lo que es la gran tribulación. Así va a ser más o menos. Ok, entiendo, pastor. Sí. Si usted quiere saber un poco más acerca de lo que hemos hablado de la gran tribulación, un poco, y de pronto un poco de lo que hablamos en los anteriores podcasts, visite nuestra página de YouTube. Va a ser de mucha edificación y comparta esto para que alguien más pueda conocer de la doctrina y de Cristo, pastor. Y ya hablando un poco de cómo será, qué es, cómo será, cuál es la línea de tiempo que va a suceder para que esto pueda acontecer y la palabra de Dios se cumpla. ¿Hay algún pasaje, hay un evento bíblico en el cual nos hable de que esto pasó anteriormente, algo como el rapto, algo como el arrebatamiento? Bueno, de hecho sí, ¿no? Cuando nosotros miramos la escritura, nosotros sabemos que eh, en el Antiguo Testamento no aparece por ningún lado arrebatamiento. De hecho, cuando Juan el Bautista, por ningún lado aparece arrebatamiento. Pero como el Antiguo Testamento es el negativo y el Ujú, Nuevo Testamento es la foto revelada, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir, ujú. entonces entendemos, por ejemplo, episodios como cuando el Señor se llevó a Enoch repentinamente de la tierra. Eso está en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Cuando Elías en Segunda de Reyes 2:11, el Señor también se lo lleva, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces hay algunos episodios cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, según él Ujú. mismo lo describe y todo eso. No sabemos si es un arrebatamiento corporal o en su espíritu a Espiritual. ciencia cierta, pero el hecho es que sí encontramos episodios antes de lo que es el arrebatamiento que describe aquí Tesalonicenses que acontecen dentro del contexto bíblico. Como dijimos, es simplemente una imagen de lo que iba a ser el arrebatamiento de la iglesia. Muchas gracias, pastor. Sí, es un tema muy interesante. Inclusive Enoch habla que fue tan correcto, que siguió tanto a la voluntad de Dios, que fue tan íntegro, que Dios dijo, este loco ya está listo, llevémoslo para el cielo y fue arrebatado al cielo. Pastor, unos comentarios finales, unas recomendaciones. Bueno, sí, indudablemente cuando nosotros miramos Tesalonicenses 4 está diciéndonos cuál es la intención de hablarnos acerca del arrebatamiento, ¿no? Cuando usted mira la versión Reina Valera del 60, hay unos títulos que vale la pena considerar, porque el título es más o menos como una especie de Resumen. resumen, digamos, micro resumen de lo que se trata esos versículos
que se leen a continuación. Entonces, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 12, el resumen es la vida que agrada a Dios. Y entonces te encuentras que dice, por ejemplo, el versículo 8, así que eh, versículo número 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces está hablando de vivir vidas santas delante de Dios. Del versículo número 13 al versículo 18 nos está hablando de lo que ya trata con el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Y cuando usted lee esto entiende que los eventos que están siendo descritos por el apóstol son una advertencia para la iglesia de que la iglesia debe estar apercibida. Uno de los textos bíblicos que nos habla acerca de eso más claramente es la parábola de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Las 5 sensatas tenían aceite y reserva de aceite. Las otras solo tenían aceite para el momento y se descuidaron, ¿no? Por eso las llamaban unas sensatas y otras insensatas. Llegó el esposo y el esposo cerró la puerta y las insensatas, que no tenían aceite, cuando se advirtió que venía el esposo, dijeron préstanos, pero eso no se presta, eso se tiene. Por eso es que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No es que usted por ser hijo de pastor o por ser parte de una familia cristiana, en el momento del arrebatamiento usted se va a ir con el Señor. No, usted tiene la responsabilidad de tener su propio aceite. Eh, Cuando nosotros pensamos en lámparas con aceite, de golpe podemos pensar que son lámparas de cristal y se ve el aceite. No, esas eran lámparas como tenían una forma en la parte inferior que era el depósito y se veía la candelita y ya, ¿no? No se sabía si había aceite o no. Solo la persona que portaba la lámpara tenía conocimiento si tenía su lámpara de aceite o no, Por el peso. porque ella misma lo había llenado Ok. o no, ¿no? Ujú. Entonces, cada persona sabe cuál es su aceite. Yo lo puedo ver a usted Sí. y usted puede ir a la iglesia y usted puede ser parte de la iglesia tradicional o cualquier otra denominación, pero solamente usted sabe si su aceite produce luz o no, Ujú. ¿entiende? Porque uno sabe si sus obras son obras de luz o de tinieblas. Y no es que uno se salve por obras, pero lo que uno hace testifica de lo que hay dentro de uno, porque también dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Entonces lo que está haciendo el apóstol Pablo es dándonos una advertencia de que en nuestro aceite nadie lo puede ver. La Ujú. gente nos puede ver por fuera y dirá, uy, mire, eso es tremendo, pero por dentro podemos estar vacíos de aceite. Entonces lo que el texto bíblico está diciendo es, tenemos que tener cuidado de que por andar distraídos con el mundo, con los deseos de nuestra autocomplacencia, con el pecado, etcétera, etcétera, estemos descuidando esta lámpara. Ujú. Y resulte que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, no haya aceite, y Mañana. si no hay presencia de Cristo en nosotros, no nos vamos a ir. Y como dije, lo que está anunciando el texto bíblico es un tiempo terrible de juicios que vienen sobre la tierra, precedidos por el engaño de Satanás de los primeros 3 años, 3 años, 6 meses, o sea, 3 años y medio, 3 años y medio, sí. en los que va a parecer que va a traer la paz y la prosperidad, todo lo que hace el engaño del enemigo. Pero luego va a ser unas manifestaciones terribles de juicio sobre la tierra, donde el que sobreviva va a ser muy difícil que sobreviva. Entonces, el texto está advirtiéndonos. Y hoy más que nunca las señales se están cumpliendo. Ujú. De todo lo que Cristo ha venido diciendo, hoy más que nunca. En cualquier momento puede venir el Señor. Puede ser eh, que estamos hablando y mientras estamos hablando, Bueno, esto más o menos fue un ejemplo de lo que puede pasar. Por eso el pastor nos dice que debemos estar muy apercibidos. exacto. Eso es un ejemplo de lo que puede pasar. Estamos hablando aquí y de un momento a otro nos desaparecimos. Usted, uy, ¿qué pasó? ¿Cierto? Así, usted puede estar hablando con su familiar y se puede quedar hablando solo o viceversa. Entonces es importante estar apercibidos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, vivir vidas santas y piadosas delante de Dios para que cuando llegue ese momento maravilloso, porque el texto de Tesalonicenses lo que dice es, hermanos míos, tengamos esperanza. Ujú. O sea, esto no es para sentir temor, esto es para tener esperanza. Y esperanza de que aunque el mundo se acabe y los juicios vengan, nosotros no vamos a No estar, vamos a estar. porque vamos a estar con el Señor Sí. en el cielo.
Amén. Así es, pastor. Y ojalá todos podamos acompañar a nuestro Padre adorándolo por toda la eternidad, porque la palabra dice que estaremos allá adorándolo a Él por toda la eternidad. Bueno, antes de despedirnos, es muy importante orar para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos entender y comprender lo que Dios nos quiere decir a través de cada episodio del podcast. Por eso, pastor, le voy a pedir que nos regale una oración para que podamos entender esto. Claro que sí, vamos a orar. Y sobre todo lo que usted dice es muy importante. Cuando Jesús aparece a los discípulos después de su resurrección, eh, lo que Jesús insiste es en tener entendimiento, ¿no? Y es muy importante entender la gravedad de este asunto, de que estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. No hay que confundirlo con la segunda venida de Cristo, ¿no? La segunda venida de Cristo es cuando Cristo viene ya aquí específicamente a la tierra y implanta su gobierno después de acabar en la batalla que tiene que haber, que eso lo hablaremos en algún momento. Pero el asunto es que en el arrebatamiento de la iglesia el Señor viene hasta las nubecitas nomás y allá nos encontramos con Él. Entonces es importante estar apercibidos y preparados en entendimiento de que desde mi punto de vista es peligroso no cuidar el aceite en las lámparas. Así que esto es una exhortación para que vivamos esas vidas santas y piadosas delante de Dios Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora oramos por todos los amigos y hermanos que se toman un momento para sintonizar este canal de YouTube, Min Avivamiento, y escuchar acerca de estos temas de edificación cristiana que estamos presentando delante de ti. Yo te pido que traigas entendimiento a sus vidas, a sus corazones, que puedas hacer que ellos, siendo convencidos por tu espíritu, estén apercibidos con aceite en sus lámparas, para que cuando llegue ese extraordinario y maravilloso momento del arrebatamiento, nos podamos encontrar contigo en el cielo y vivir, como también lo describe a Tesalonicenses, una vida extraordinaria con el Señor para siempre. Amén y amén. Y bueno, este fue el episodio número 3 de nuestro podcast en el Ministerio Internacional de Avivamiento. Y como dice nuestro pastor, Dios lo bendiga y Dios lo guarde.